Dulce tierra, tibio fuego, fuertes vientos, profundas aguas, se sienten. Muy buenas tardes, continuando con el programa Yoguismo, Yoga. El programa tiene como objetivo básicamente el estudio de la manifestación que hace el maestro Reinaldo Laferriere con su proposición llamada Yoguismo, la unión de las vías de la yoga, y tenemos pues ahora nosotros también acompañándonos la maestra Araceli Resillas, que ella es conductora de la CONADE en yoga. CONADE es Comisión Nacional del Deporte, aquí de México. También tenemos al maestro Wilfredo Peña de Venezuela, Maracay, Venezuela, y Yair Alonso, que nos acompaña de Hilo, Moquegua, Perú. Bueno, pues vamos a empezar y a continuar con el programa anterior que estábamos hablando de los bhumis del saber. En nuestra obra denominada Yoguismo, una integración de las vías de la yoga, hablamos acerca de la metodología, cómo integrar, cómo el ser humano se puede integrar. Esta metodología está basada justamente en lo que es el ciclo gestal y además toda la psicoterapia y toda la psicofisiología que la yoga tradicional siempre ha acentuado en la conformación de la personalidad del ser humano. Y entonces, por lo tanto, hablábamos acerca de la buena voluntad, ¿no?, como el primer bhumi del saber, y continuamos con el bhumi del segundo bhumi, que es la reflexión, para entrar a la sutilidad del espíritu. Y ahí vamos en esta sesión a continuar con el cuarto bhumi, la percepción de la realidad. Entonces, por lo tanto, también tenemos que acentuar que justamente todo el mundo psicoterapéutico, ya sea en diferentes ramas, desde el psicoanálisis hasta las psicoterapias de vanguardia, tratamos de observar que el sujeto en una sesión terapéutica cambia la percepción de su realidad. O un conjunto de sesiones, el mundo terapéutico facilita para que el paciente cambie la percepción de la realidad. Esa percepción de la realidad naturalmente tiene que ver mucho con todo el enfoque que tiene cada uno de nosotros en la parte cerebral. Y entonces, antes de continuar esta parte, me gustaría pues que la maestra Araceli nos explicara en esta parte psicofisiológica cómo nos ayuda a ese control de la personalidad para que así de esa manera pueda el ser humano cambiar su percepción de la realidad. Adelante, maestra Araceli. Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Cómo cambia el individuo su percepción? Cuando el individuo empieza a practicar disciplinas, empieza a ver en su química cerebral interna el desprendimiento de hormonas que lo ayudan a cambiar y resignificar la experiencia, y empieza a segregar, cuando practica yoga, dopamina, serotonina, endorfinas, seralinas y todas estas hormonas que nos hacen sentirnos bien y a gusto y contentos. Entonces la determinada situación que en algún momento pudo hacernos mucho daño, ahora ya no la vamos a ver de igual forma. Lo que vamos a hacer es que practicando la yoga se segregan estas sustancias internas y entonces tienes endorfinas, te sientes más contento, entonces ya no le das ni te tomas tan a pecho las circunstancias que algún día en otra forma de vida te hubieran hecho demasiado daño. Por eso es que es bien importante la práctica de disciplinas. ¿Cómo es que queremos decir pórtate bien, siente y perdona a tus semejantes, ámalos? Pero si no hay un cambio, una disciplina que te ayude realmente a lograr esta alquimia interna, esta alquimia emocional, ¿cómo le pedimos al individuo que cambie? Si está alimentándose mal, con demasiados irritantes, demasiada grasa, no oxigena su cuerpo, lleva una vida sedentaria totalmente, y entonces el cuerpo empieza a intoxicarse, y cuando se intoxica el cuerpo, todos los vapores suben hasta el cerebro, y al subir hasta el cerebro,
entonces provoca malestares. Si tú no te sientes bien y tienes buena relación contigo mismo y con tu cuerpo, ¿cómo vas a tener una buena relación con otra persona? Entonces, por lo tanto, la práctica de estas disciplinas nos ayudan a tener una mejor relación intrapersonal conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi yo, y asimismo me voy a poder relacionar mejor con mi entorno y con los demás. Así justamente este campo fisiológico es importante para la práctica de la metodología de los Bhumis del saber. Indudablemente tenemos que recalcar que la palabra Bhumi viene del sánscrito, que quiere decir estado de conciencia y vivencia. No solamente darse cuenta de algo, sino vivirlo. Y para vivirlo tenemos que transformar justamente nuestro cuerpo, porque si no hay una transformación del cuerpo, no podemos cambiar la percepción de la realidad. Imagínense nada más, hay que tomar en cuenta también a Alexander Lowen en su obra La Bioenergética, que nos va a hablar y nos va a decir que el ser humano que no mueve su cuerpo no cambia su pasado, porque el pasado está en su cuerpo. Lógicamente, si nos vamos al campo fisiológico, hay que observar, como dice la maestra Araceli, que justo en el movimiento, ¿no?, con las asanas, con la gimnasia psicofísica, va a haber un cambio fisiológico en la segregación hormonal. Por lo tanto, el comportamiento va a cambiar. Y si cambias tu comportamiento, cambias tu pasado. El ser humano que continúa con una sola forma de comportamiento, y a pesar que le siga haciendo daño esa forma de comportamiento, no se da cuenta que él tiene la necesidad de cambiar. Y por lo tanto la percepción de la realidad empieza con uno mismo. Aprende a percibir tu realidad y no te quedes en el pasado. Aprende a cambiar tu cuerpo con el movimiento, con la respiración, con una buena alimentación, para que después puedas percibir la realidad de las otras personas. Indudablemente esto es toda una responsabilidad que nos conduce realmente a que el ser humano pueda tener un cambio verdadero, porque muchas veces el ser humano puede pensar que está cambiando, pero su cambio no es verdadero. En los hechos está su cambio, en su comportamiento está su cambio. Y entonces, por lo tanto, esta percepción de la realidad encumbra ese engranaje que hay de la zona interna del ser humano, la zona interna de su piel hacia adentro, con un cambio fisiológico, como habíamos mencionado, practicando la buena voluntad con tu cuerpo, y vamos a la reflexión en el campo mental del ser humano, aprender a reflexionar, y después la sutilidad del espíritu para que aprendas a comunicarte con los demás y aprendas a ver cosas que antes no veías, huelas cosas que antes no olías, y eso culminando un campo que viene a ser el cambio de la percepción de la realidad. Y para muestra un botón, antes de dar uso de la palabra a Yair y al maestro Wilfredo, vamos a dar para muestra un botón. Fíjense, generalmente supongamos un paciente que haya sido abandonado su papá la ha abandonado en la niñez, puede tener mucho resentimiento hacia el padre, pero no se da cuenta él que gracias a que el papá no estuvo en su casa y que probablemente papá tenía sus vicios, él no se contagió de sus vicios, no se contagió de ese mal comportamiento, y por lo tanto él pudo conformar su comportamiento de diferente manera, con otras influencias, y así también el ideal del ser humano él lo va a poner. Y entonces, cuán gran ventaja podemos sacar con un cambio de percepción de la realidad y no quedarnos resentidos y fijados en el pasado. Y entonces, pues, acá tenemos a Yair y al maestro Wilfredo. Si desean participar con alguna pregunta, algún comentario, adelante, por favor. Buenas tardes, maestro Esteban. Adelante, Yair. Puede continuar nomás gustosamente. Okay, gracias. Bueno, el maestro Wilfredo, ¿desea participar? ¿Desea hacer algún comentario, alguna pregunta?
Ok. Ok, bueno, continuamos entonces. Fíjense, en esta parte de la percepción de la realidad, ¿no?, tiene que entrar también el campo de la epistemología como una base para que podamos hacer un verdadero cambio de lo que nosotros percibimos de la realidad. Percibir la realidad tenemos que tomar en cuenta que es en base a nuestros sentidos. Si tú no ves bien, no vas a ver la realidad como es. Si tú no oyes bien, no vas a oír la realidad tal como es. Si no hueles bien, tú no vas a oler la realidad tal como es. Y entonces las disciplinas que hablaba la maestra Araceli hace un ratito, de la Hatha Yoga, ¿no?, también de los Angas, la disciplina de perfeccionamiento humano, es muy necesario para que haya un cambio del enfoque de la percepción de la realidad. Porque el campo epistemológico, o sea, es decir, cómo tú observas el conocimiento de una realidad, es básicamente de acuerdo a tus sentidos. Porque el cerebro no funciona solo. El cerebro, su medio para percibir la realidad son tus sentidos. Y entonces, si esos sentidos no están afinados, tú no puedes percibir la realidad tal como es y no darte cuenta de otros enfoques que pueden haber de la realidad. Por ello es sumamente importante el campo del cultivo de la parte fisiológica. Y en esta parte también, ya que nuestra querida maestra Araceli es coaching de PNL, en la parte pues de la docencia, en la parte terapéutica, también aquí hay un gran aporte de la PNL, de la programación neurolingüística, que es en el cambio del enfoque que podemos dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un presuposición de la PNL que dice que el ser humano muchas veces se enfoca el mapa y no el territorio. Me gustaría que la maestra Araceli les explicara grandemente este enfoque de la programación neurolingüística. Exactamente como dice el maestro Esteban, el mapa no es el territorio. Esto es decir, que cada quien mira la realidad dependiendo de sus vivencias, de qué fue lo que hicieron contigo en todo tu pasado. Es la forma en que tú observas el mundo y la cual es la forma en la que tú estás percibiendo esa realidad. Exactamente es así. Así es, entonces muchas veces queremos ver algo de acuerdo a un mapa que tenemos en el cerebro y no de acuerdo al terreno que queremos ver. Entonces esto realmente es un avance de la programación neurolingüística aunado con las disciplinas internas de la yoga, hace que el ser humano haga un cambio fisiológico y un cambio en la percepción de la realidad para que vea la realidad en su totalidad, para que vea en realidad con diferentes enfoques. Regresamos dentro de un ratito, vamos a un corte para ver el campo epistemológico añadido pues a esta presuposición de la programación neurolingüística. Un ratito y continuamos con ustedes.